First, open Google and click Search. Primero, abra Google y haga clic en Search para buscar. Type in LMS-LAUSD and search. Escriba LMS-LAUSD y busque. Click the first link that says Schoology. Haga clic en el primer enlace que dice Schoology. Click Parents. Haga clic en Parents para ingresar sesión. Type in your username. Escriba su nombre de usuario. And password. Y contraseña. Click Login. Haga clic en Login. Once you are logged in, at the top and right corner of the screen, you will be able to see if you are viewing as yourself or your student. Cuando ya se haya metido a su cuenta, a la derecha va a ver si está viendo como su estudiante. When you are connected to your student's account, you can click Grades to see their report card. Estando en la cuenta de su estudiante, puede hacer clic en Grades para ver sus calificaciones. Click Grade Report. Haga clic en Grade Report. Click Past or Current, depending on whether a new report card is out. Also note that you can download the report card. Haga clic en Past, que es pasado, or Current, reciente, dependiendo si hayan salido calificaciones nuevas. Note que también puede bajar el reporte con el botón a la derecha de Past. Then just click any of the class links to see specific grades. Después, nomás haga clic en cualquier clase para ver la calificación. The gray box that says course grade is the report card grade for each class. La caja gris que dice course grade es la calificación final de esa clase. To see more detailed grading like individual assignments, first click on courses. Para ver calificaciones y tareas en más detalle, haga clic en courses. Then click the class you'd like to see grades for. Luego haga clic en la clase para la que le gustaría ver las calificaciones. Click Grades on the left menu bar. Haga clic en Grades en el menú de la izquierda. You can click any of the blue links to see assignments in detail. Puede hacer clic en los enlaces azules para ver tareas en detalle. At the bottom is the final grade. Abajo puede ver la calificación final. If you have more than one student, you can switch accounts without having to use a different login. Click the check mark. Si tiene más de un estudiante, puede cambiar cuentas sin cerrar sesión. Nomás haga clic en el cheque a la derecha. And choose from the drop menu. Y escoja del menú.